a un juez para gobernar en esos tiempos. Y ocurría mucho, yo cuando leí los libros de los jueces miré eso mucho, que se acercaban, se alejaban, se acercaban y se alejaban. Y es lo que pasó, no especifica en cuál tiempo de los jueces fue, pero hubo una hambre en la tierra, hubo una escasez, hubo hambre en Belén, que recurrieron a los campos de Moab, a los campos, a una ciudad que no era de Dios. Imagínense eso. Pueblo, una familia del Señor, del pueblo escogido de Dios, se salen del pueblo de Dios hacia Moab. Recurren a otro lugar, a otra morada. Una familia del pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, huyen de la escasez y recorren a una tierra extranjera y pagana. Hay muchos que han recurrido a otras cosas por la escasez espiritual. Hay muchos que han recurrido a otras cosas por la escasez espiritual. Muchos recurren a hacer ciertas cosas, se apartan, se alejan, paran de asistir, empieza a verse frutos que se empiezan a manifestar en la vida, empieza a haber un alejamiento en sus vidas personales por falta de pan, por hambre de saciar lo que está vacío. Miramos que Elimelech muere y sus hijos toman por mujeres 2 moabitas, una llamada Orfa y otra Ruth. Ahí habitaron por 10 años. Se murieron los 2 hijos de Noemí y Noemí queda desamparada. Su marido murió y aún sus 2 hijos murieron. Elimelech y su familia se salieron del pueblo de Dios para habitar en Moab. Se salen de donde estaba Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios les había dado. Se salen de eso y recurren a Moab. Es algo muy interesante observar eso, porque cuando miramos lo que significa Belén, Belén significa casa de pan. Casa de pan. Había falta pan en la casa de pan. Había hambre en la casa del pan. Había una escasez en la casa del pan. No había pan en la casa. No había pan por la desobediencia del pueblo. No hubo pan, hubo esa escasez por la desobediencia del pueblo. Si nosotros observamos lo que era el pan en los tiempos del tabernáculo, era un elemento que hacía de las prácticas que se hacían en el tabernáculo, era una prueba de la presencia de Dios. Se le llamaba el pan de la proposición. Eso es lo que así le llama en el Antiguo Testamento, el pan de la proposición. La traducción de las Biblias de las Américas y la traducción Nueva Versión Internacional dice el pan de su presencia, el pan de la proposición. El pan ha sido siempre históricamente el elemento indicador de la presencia divina. Es lo que indicaba la presencia en el templo o en el tabernáculo. Leemos en el Antiguo Testamento que el pan de la proposición estaba en el lugar santísimo. Eso lo podemos ver cuando quieran leerlo en Números capítulo 4 versículo 4. Ahí dice que estaba en el lugar santísimo. Es llamado el pan de la presencia o el pan de la proposición. If you can put up Exodus 25 verse 30. Éxodo 25 versículo 30.
Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En términos hebraicos, la palabra para el pan en este versículo es panim, que se le interpreta como el pan de su rostro. Porque cuando estaba estudiando, yo leía la versión de la Reina Valera y estaba leyendo the King James Version. El King James Version en Números, en el versículo 4, capítulo 4 de Números, lo dice como shew bread, o el pan de su presencia, the shew bread. Si miramos la definición, es lo que es su rostro. El pan de la elevación, el pan de su rostro. Pero hay algo especial en este lugar. Aquí sí hay presencia de Dios. Aquí sí hay presencia de Dios y en abundancia. Pero el problema es que la escasez no es este lugar. La escasez está en uno mismo. El pan está aquí. Dios hace su voluntad. Pero la escasez está en uno. Dios está aquí. Pero muchos no aprovechan del pan. Muchos no aprovechan la oportunidad de agarrar lo que necesitan. Muchos se han ido de las iglesias porque han perdido una prioridad de buscar de Dios. Se van porque pierden ese anhelo, pierden ese deseo de buscarlo más, pierden ese anhelo de buscar su presencia. Empieza a haber una escasez en su vida porque empiezan a andar en desobediencia ante los ojos de Dios. Empiezan a habitar en el pecado o reemplazan la presencia de Dios con otras cosas. En inglés, you replace it, lo reemplaza con otras cosas. Y es triste ver eso, que ciertas personas prefieren otras cosas que Dios. Algo ocurrió muy interesante en San Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Algo ocurrió algo muy interesante pasó. Si miramos lo que pasó, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montando sobre un pollino de asna. Aquí tenemos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Pero durante los tiempos de Jesús habían unos líderes religiosos. Habían unas personas religiosas que se conocían como los fariseos y reemplazan lo que era de Dios y lo hacen como una religión. Lo hacen de costumbre, de tradición nomás, y no lo hacen de sinceridad de servir a Dios. Por fuera se miraban bien, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y miramos aquí Jesús entrar en Jerusalén y miramos esa multitud empezar a clamar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
el rey de Israel. Si miramos cómo reaccionó los fariseos cuando oyeron a la multitud empezar a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos trataban de decirle a Jesús, calma a tus discípulos.